Comunicado a los portavoces ese cambio en el orden del día. Sí. Vamos a dar comienzo a la tramitación de los puntos del orden del día, como les decía, y en primer lugar vamos a tramitar la proposición no de ley sobre la regulación y financiación de la educación infantil de 0 a 3 años, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, al que se han presentado 5 enmiendas. Una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem en Marea, otra del Grupo Parlamentario Ciudadanos y una del Grupo Parlamentario Mixto y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la tramitación de dichas enmiendas tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto. Primero tiene que empezar. Perdón, claro, sí. Tiene la palabra por el Grupo Socialista para la defensa de la proposición la señora Martínez Seijo. Por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Vamos a ir lo más rápido posible, pero por lo menos déjeme presentar la iniciativa. Bien, el interés y el derecho educativo... No, señora Seijo, le dejo presentarla. Tiene la palabra. Gracias, 5 minutos. Gracias. El interés y derecho educativo nunca es guardar a los niños y niñas, es educarles con un tipo de educación coherente con sus capacidades, y estas son muchas. Las investigaciones realizadas en todo el mundo demuestran la relevancia de educar y no asistir y las repercusiones para toda la vida de los individuos. Esta diferencia de modelo es clave. Ha costado tiempo que se tenga en cuenta esa diferencia y que cada vez se apueste más por el modelo educativo. Los socialistas siempre lo hemos tenido claro, pero hace falta dar pasos decididos porque en estos últimos años no se ha avanzado en normativa y sí en dispersión de modelo. La contribución de la escolarización temprana al éxito escolar en términos de eficiencia y equidad, su papel facilitador de la socialización y el desarrollo de las competencias que preparan para los aprendizajes obligatorios, así como la necesidad de proteger los derechos de la infancia y la capacidad de dar respuesta a las familias, posibilitando la conciliación de su vida familiar y laboral, son algunos de los argumentos que inspiraron la Ley Orgánica de Educación, que establece en la educación infantil como una etapa educativa de 2 ciclos, dotada de entidad propia, que atiende a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años y contribuyendo a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Existe una enorme cantidad de centros donde los niños y niñas acuden con denominaciones e intereses muy diversos: guarderías, ludoguarderías, centros de educación infantil, establecimientos de atención, cuidado y ocio, escuelas infantiles, escuelas de jornada completa, escuelas de media jornada, minutos pequeños, respirotecas, bebetecas, aulas de 2 años, guarderías en empresas, casas amigos, guarderías en polígonos industriales u hospitales, escuelas maternales infantiles, jardines de infancia, pisos, mamás canguros, etcétera, etcétera. Es cierto que la escolarización de educación infantil 0-3 años se ha incrementado paulatinamente y en estos momentos está en torno al 26% de la escolarización, de los cuales el 51,4% está en la pública, pero hay todavía un porcentaje muy elevado del 33,40% en la enseñanza privada. En general, el carácter educativo destinado a niños y niñas de 0 a 3 años es impulsado por las corporaciones locales y, aunque orgánicamente suelen depender de las administraciones autonómicas, no está garantizada una financiación ni adecuada ni equitativa entre los distintos municipios que prestan servicios para los niños y niñas de 0 a 3. Hay una disparidad también importante en la financiación y coste de las plazas. Por ejemplo, una plaza de escuela infantil municipal suele costar entre 500 y 750 euros. Y la Administración autonómica aporta una mínima parte, mientras que una plaza de escuela de educación infantil autonómica cuesta básicamente lo mismo, pero lo paga íntegramente la Administración autonómica. Más aún, en unos sitios hay una amplia oferta de plazas y en otras se requieren. En unos municipios hay plazas privadas, pero ni se plantea la oferta pública. En definitiva, hay demasiada heterogeneidad. Y faltan recursos también para la dotación de nuevas plazas y centros que, como bien saben ustedes, desaparecieron cuando el Gobierno acabó con el programa Educa 3 que impulsó el último Gobierno socialista. Los ayuntamientos y las familias deben hacer frente al coste de estas plazas, pero se requiere un sistema de becas compensador de las desigualdades sociales y económicas, dotando estas actuaciones de la financiación suficiente para una implantación exitosa y la posibilidad de ampliar la oferta. Las diferencias de financiación para educación infantil por las corporaciones locales suponen un evidente e importante peso económico que están asumiendo los ayuntamientos, es decir, competencias impropias sin financiación suficiente en la mayor parte de los casos.
Como señalaba, hay mucha diversidad y tipología de centros y por eso es necesario cuidar este ciclo educativo, aprobar y desarrollar un decreto por el que se determinen los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil y los requisitos de los centros donde se imparten, atendiendo de forma particular aspectos como la ratio del alumnado, las cualificaciones y perfiles de los profesionales y sus responsabilidades educativas, la composición también de los equipos y los tiempos de atención indirecta, los órganos de participación y coordinación, los objetivos de ciclo y los criterios de evaluación. Otra cuestión importante que se debe tener en cuenta es la ratio de personal. La red de atención a la infancia de la Comisión Europea es la siguiente, de 4 para 0 años, 8 para 1 y 15 para 3, pero lo normal es ir a máximos y se permite incluso que haya 13 niños de todas las edades atendidas por un único profesional. Y eso ni es educativo ni es calidad. Y este aspecto nos lleva a las cualificaciones y perfiles de los profesionales, que son técnicos superiores y maestros. Una cuestión que debe ser atendida adecuadamente, pero que en muchos de estos centros hay que preguntarse quién realiza el proyecto educativo y el seguimiento, que por cierto es responsabilidad de un maestro. También nos preocupa la composición de los equipos de trabajo en los centros, porque la concepción del sistema educativo hoy en día carece de sentido si no es mediante un trabajo en equipo y se debe disponer también de tiempos de atención indirecta, que no son más que la disponibilidad horaria para comunicarse con las familias, informar y hablar del proceso educativo, evolución de los alumnos, etcétera. Es necesario también que se regulen los órganos de participación, consejos escolares, que se desarrollen adaptaciones curriculares. Voy finalizando, sí. En definitiva, que el Grupo Socialista entiende que con todos estos argumentos es necesario dar un paso ya, como se dio en el segundo ciclo de educación infantil, y eso es lo que estamos solicitando, que se desarrolle la normativa adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez Seijo. Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Miquel Valentí. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. Compartimos lo general de la iniciativa que presenta el Partido Socialista, con lo cual vamos a apoyar esta iniciativa de forma clara. Lo que sí que queríamos ser interesante, y desde una perspectiva competencial, preservar aquellas comunidades autónomas que tienen competencias sobre materia educativa. Es por eso que proponíamos estas enmiendas, en primer lugar, para preservar y respetar las competencias de las comunidades autónomas en los primeros puntos de la moción. Y en el último, pues hacer referencia a que el traspaso de recursos económicos debe hacerse a las comunidades autónomas y a los gobiernos que deben gestionar esos recursos y no gestionarse, evidentemente, desde el Estado, desde el Gobierno central. Es por eso que presentábamos esas 3 enmiendas que esperamos sean acogidas por el Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miquel Valentí. Por el grupo parlamentario Esquerra Republicana, señor Olori. No está. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martí Llaguno. ¿Tiene la palabra? Gracias, señora presidenta. Señorías, desde el comienzo de la andadura de esta legislatura, en el Congreso, la etapa del primer ciclo infantil de 0 a 3 años ha sido para Ciudadanos una prioridad, como se demuestra en la presencia de este punto, tanto en el acuerdo de investidura que firmamos con el Partido Socialista como en el que firmamos con el Partido Popular, que luego también ha dado lugar a numerosas iniciativas parlamentarias a este respecto. No contentos con la presentación de iniciativas para los presupuestos generales de 2018, hemos conseguido un acuerdo presupuestario por valor de 300 millones de euros para apoyar a las familias que escolaricen a sus hijos en la etapa 0-3 y para aliviar el enorme coste que suponen las escuelas infantiles. Por todo ello, nosotros ya anunciamos que apoyamos la propuesta que el PSOE hace en este sentido, con algunas salvedades. Porque no deja de sorprender la actitud del Partido Socialista con relación a las medidas para la universalización de la etapa 0-3, una vez que omite, al menos en esta PNL, la responsabilidad de las comunidades autónomas, que hay que recordar que son las ejecutoras del 95% de la inversión educativa en el proceso de la universalización de la etapa 0-3. El PSOE solo propone en su PNL la realización de un plan de cooperación territorial con independencia de su ambición. Creemos que va a resultar absolutamente insuficiente para acometer una reforma que parte de una tasa del 32% de escolarización y que pretende alcanzar una universalización total.
Inexplicablemente, además, para el Grupo Socialista, en su punto tercero, insta a dotar de un servicio de inspección educativa suficiente para garantizar la calidad de los centros públicos. Y es conveniente recordarle a este Grupo Socialista que la red de centros actuales en España no es exclusivamente de titularidad pública y, por tanto, que limitar la dotación de medios de inspección a la escuela pública supone o supondría dejar desamparados a un gran número de alumnos y de alumnas que van a la escuela concertada, más si tenemos en cuenta la poca cobertura actual de la red pública. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos presentado una serie de enmiendas para garantizar el éxito tanto de la cobertura como de las necesidades y de la calidad, y esperemos que las acepten para poder votar que sí. Muchísimas gracias, señora Martín Yaguno. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem Marea, tiene la palabra la señora Alonso Clusa. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros, tal y como planteamos ya en una PNL que presentamos en esta misma comisión y que fue aprobada, consideramos esencial la regulación y financiación y gratuidad de la educación infantil 0-3 años, que, por cierto, tan abandonada ha estado a lo largo de todo este tiempo, a pesar de ser una etapa fundamental en el desarrollo tanto de la persona como a nivel social. El derecho a la educación lo es desde el nacimiento, según establece la Observación General número 7 del Comité de los Derechos del Niño. Sin embargo, como afirma en su PNL el Partido Socialista, sigue existiendo un doble modelo a la hora de atender a los niños y niñas de 0 a 3 años. El educativo y el que, por dejación de los derechos infantiles, se viene denominando como asistencial. El modelo asistencial no solo carece de la garantía y control mínimo que exige el primer ciclo de educación infantil, sino que además es contrario al derecho a la educación desde el nacimiento y, por ello, al interés superior del menor, que ha de prevalecer según se establece en la Convención de los Derechos del Niño que España firmó en su momento. Por todo ello, y porque el derecho a la educación debe estar garantizado por la educación pública, vemos necesario, en primer lugar, explicitar en su PNL que sean los centros de financiación y titularidad pública los que se beneficien de las medidas económicas establecidas para universalizar la educación infantil 0-3. Creemos, además, necesario destacar también que los contenidos de esta etapa sean comunes a todo el Estado, que se ha de establecer como ratio las recomendaciones de la Comisión Europea: 4 bebés por adulto, 6 niños y niñas de 1 a 2 años por adulto y 8 niños y niñas de 2 a 3 años por adulto, puntualizando que los perfiles profesionales en ningún caso podrá ser inferior al de técnico superior de educación infantil y magisterio. Y centrando especial atención en los equipos y criterios de inclusión educativa, así como descripción de los equipos de atención temprana y los medios precisos para que puedan trabajar de forma eficaz. Consideramos también que ha de existir un servicio de inspección educativa experto en educación infantil y, en concreto, en el primer ciclo de la misma. Por todo ello, y en base a lo ya expuesto, hemos presentado las enmiendas que esperamos que sean aceptadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, todos compartimos el impulso de la educación infantil, especialmente de 0 a 3 años, su regulación, su mejora de la calidad y equidad y, por supuesto, los recursos necesarios para que esta etapa educativa tan importante sea eficaz y responda a las necesidades y planteamientos de las familias. Sin embargo, estos retos deberían de consensuarse, deberían debatirse y deberían acordarse en un lugar que es el que, en principio, al cual estaba destinado, que era el Pacto Social y Político por la Educación. Allí entendíamos, por lo menos así lo entiende el Grupo Popular, que desde el diálogo, el compromiso adquirido con la sociedad española, se pueden acordar las medidas necesarias para potenciar la etapa de educación infantil, promoviendo en coordinación con las comunidades autónomas la oferta educativa de 0 a 3 años, la financiación estable necesaria, los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil y los requisitos de los centros donde se imparten, así como sobre la atención temprana para detectar y atender los problemas específicos de los niños y niñas con necesidades educativas específicas. No solo eso, sino que además nosotros entendemos que se está haciendo un esfuerzo importante, y ahí están los datos, los últimos datos publicados, en donde los alumnos matriculados de 0 a 3 años son ya casi 500.000 en toda España. Y sobre todo, la tasa neta de escolarización de alumnos de 3 años en comparación con la Unión Europea, España es el quinto, con el 94,9%, superior 5 puntos a la media europea, que es del 89,1%.
y, salvo Francia, Bélgica, Dinamarca, Malta y Reino Unido, España es el país que ofrece mejores datos. Además de esto, se habla por parte del Grupo Socialista de la elaboración de un decreto, porque dice que no había dado tiempo. Bueno, pues esta etapa educativa la regula la LOE, y desde el 2006 hasta el 2011, que dejaron el Gobierno, tuvieron tiempo para hacer ese decreto. Pero es que además de eso, también es importante decir que parte de lo que piden es responsabilidad de las comunidades autónomas. Por ejemplo, determinar contenido educativo del primer ciclo, regular los requisitos que deben cumplir los centros, las ratios, las instalaciones, etcétera, y también la inspección educativa, es cosa de las comunidades autónomas. Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, que este año en Andalucía, y concretamente CSIC, denuncia que se van a cerrar aulas de educación infantil, pues muchas veces parece contradictorio que se pida aquí una mejora sustancial de educación infantil y donde se gobierna se cierren aulas de educación infantil. O cuando se hable de becas, pues también, por ejemplo, las familias andaluzas de las becas Adriano y otras becas que son propias de la Junta de Andalucía, pues las familias tardan un año en cobrarlas y cobran de un curso hacia otro. O, por ejemplo, hablando de educación pública y de externalización, pues resulta que la Junta de Andalucía destina 1,6 millones Pérez, para monitores que cubran servicios pedagógicos para atender la educación infantil de 0 a 3 años. Por consiguiente, también coherencia a la hora de plantear cosas, porque al final uno y otro nos vemos retratados en la forma de gobernar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Terminada la tramitación de las enmiendas, tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas la señora Martínez Seijo. Vamos a intentar presentar una enmienda transaccional con todas las enmiendas presentadas. Gracias. La iremos presentando. Pasar la tramitación. En primer lugar, vamos a votar el punto primero, proposición no de ley sobre la regulación y financiación de la educación infantil de 0 a 3 años del Grupo Socialista, y vamos a votar una transaccional que ha firmada por Esquerra Republicana, por el PDeCAT y por Unidos Podemos, en Común Podem en Marea. ¿Votos a favor de esta transaccional? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con 20 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada. En segundo lugar, vamos a votar la proposición no de ley